Una de las etapas más complejas del proceso de la investigación científica es la elección del diseño del estudio, ya que en este punto el investigador debe tomar en consideración la información previa que existe respecto al tema de investigación, los diseños utilizados previamente para realizar investigación sobre el tema de interés, la factibilidad de conducir la investigación, el tamaño de la muestra necesario, las consideraciones éticas, los costos involucrados, entre otros. Además de todo lo anterior, el investigador debe definir si se mantendrá al margen del desarrollo de los acontecimientos o intervendrá en ellos. En el primer caso el estudio recibe el nombre de observacional, en el segundo será experimental. Ahora bien, si se toma la decisión de realizar un estudio observacional, se ha de definir si la medición será única, en cuyo caso recibirá el nombre de transversal, o bien si a lo largo de un periodo de tiempo se realizarán dos o más mediciones, si es así, recibirá el nombre de longitudinal. Por otro lado, se ha de considerar si el estudio se centrará en hechos pasados, es decir, será retrospectivo, o bien seguirá a los individuos hacia el futuro, en cuyo caso será un estudio prospectivo. Adicional a esto, los estudios observacionales se pueden subdividir en descriptivos y analíticos. Los descriptivos tienen como objetivo la descripción de variables en un grupo de sujetos por un periodo de tiempo habitualmente corto, sin incluir grupos de control. Por su parte, los estudios analíticos están destinados a analizar comparativamente grupos de sujetos. De este modo, los estudios observacionales se pueden utilizar para informar resultados en escenarios de tratamiento, prevención, etiología, daño o morbilidad, diagnóstico, pronóstico e historia natural, contextos en los que otorgan distintos niveles de evidencia, según el diseño y escenario del que se trate. Los diseños incluidos en este tipo de estudios son reporte y serie de casos, estudios transversales, poblacionales, correlacionales, ecológicos, de pruebas diagnósticas, de casos y controles y de corte, a los que hay que agregar las revisiones sistemáticas. Por otra parte, se entiende como estudio experimental a aquellos que se caracterizan porque su metodología lleva implícito la intervención en el curso normal de los acontecimientos por parte del investigador y el carácter prospectivo, es decir, la recolección de datos y seguimiento por un periodo de tiempo hacia el futuro. En este tipo de estudios se valora fundamentalmente el efecto de una o más intervenciones, habitualmente de forma comparativa con otra intervención, o con un placebo. Por lo tanto, es importante planificar la forma en que se decidirá entre los participantes quienes van a recibir la nueva intervención, o la que se está comparando con el placebo, o con la intervención estándar. En esta acción, que puede dejarse al azar y de forma aleatoria, los participantes se agrupan en dos o más grupos, el experimental y el o los grupos control. Entonces esta acción de asignación aleatoria es la que define a un estudio experimental como puro o verdadero. Por el contrario, cuando la asignación aleatoria no se realiza y el equipo de investigadores es el que decide quiénes recibirán la intervención en evaluación, el estudio se denomina cuasi experimental. Los diseños incluidos dentro del concepto de estudios experimentales son el ensayo clínico con todas sus variantes, los estudios cuasi experimentales y los experimentos naturales. Hablemos ahora de la descripción básica de cada uno de ellos. Empecemos por el reporte y la serie de casos. Consiste en la descripción cuidadosa y detallada de casos clínicos. La única diferencia entre ambos es el número de sujetos estudiados, de tal forma que cuando el número es igual o inferior a 10 se habla de reporte de casos y cuando es superior a este se habla de serie de casos. En estos estudios no existe un grupo de comparación, se trata solo de la observación y descripción de las características de un grupo de sujetos que presentan un cuadro clínico, una enfermedad poco frecuente, una manifestación poco usual de una enfermedad o que han sido sometidos a una modificación terapéutica o que respondieron de manera inusual a un determinado tratamiento. Ahora bien, la característica fundamental de los estudios transversales es que todas las mediciones se hacen en una sola ocasión, es decir, no hay periodo de seguimiento. Por ello no podemos saber si la exposición determinó al evento de interés. Pueden ser útiles para formular hipótesis, pero no para probarlas. Por su parte, los estudios de casos y controles se basan en la recopilación de datos ya generados, es decir, son retrospectivos. Permiten el análisis comparativo de un grupo de sujetos que han desarrollado la variable de interés, con un grupo de individuos que no la presentan. Se trata entonces de estudios cuyo objetivo es determinar si la frecuencia de aparición de una variable en estudio es diferente en el grupo de casos con respecto al grupo control.
Para hablar de los estudios de cohorte es importante comenzar por saber que una cohorte es un grupo de sujetos que se siguen en el tiempo esperando la aparición de la variable resultado y por otro lado un factor de exposición. Son estudios en los que se realiza comparación entre grupos de sujetos, buscando factores de riesgo que pudiesen asociarse al desarrollo del evento de interés. Esto último sin tener control sobre la exposición. Su objetivo es asegurar que la aparición de un caso nuevo de enfermedad difiere entre un grupo de sujetos expuesto y otro no expuesto, en función del potencial factor de riesgo. La revisión sistemática consiste básicamente en un estudio de estudios, es decir, la población de estudio procede de artículos de casuística ya publicados. Se recopila información generada de investigaciones clínicas sobre un tema de interés, la cual en ocasiones es valorada de forma matemática con un metaanálisis. Al final estos resultados se plasman en una conclusiones a modo de resumen del efecto de una intervención sanitaria respecto de otra. Para ello se utilizan estrategias que permiten limitar el sesgo y los errores aleatorios. Se trata de un diseño eficiente, porque permite incrementar el poder y la precisión de una estimación y la generalización de los resultados. Los ensayos clínicos son estudios de carácter prospectivo, que se realizan en seres humanos comparando el efecto y el valor de una intervención con otra, o contra un control. Los objetivos son estudiar equivalencia terapéutica, bioequivalencia, biodisponibilidad, búsqueda de dosis, determinación de dosis-respuesta y precisión de concentración-respuesta. Dentro de sus elementos fundamentales destaca la asignación aleatoria de los sujetos a los grupos de estudio, lo que garantiza la comparabilidad entre ellos y balancear los factores de riesgo conocidos y desconocidos. A esta podemos agregar el enmascaramiento, proceso a través del cual se oculta el tipo de intervención que recibe el paciente. Para que este último sea útil debe ser al menos doble, es decir, ni quienes reciben, ni quienes administran las intervenciones o quienes miden los resultados deben saber el tipo de intervención que se aplicó a los grupos de pacientes. Los estudios cuasi-experimentales comparten características con el ensayo clínico, con la salvedad de que en algunos escenarios no es posible manipular la intervención y asignar aleatoriamente los sujetos a las condiciones experimentales. Por esta razón hay quienes los califican como variantes del ensayo clínico. Su principal ventaja es que son más simples y económicos de realizar que estos últimos. Sus desventajas son la alta susceptibilidad a sesgos y que el utilizar grupos ya existentes compromete la validez externa y la aplicabilidad de los resultados. Ya para terminar es importante destacar que la vía adecuada para resolver los problemas sanitarios es a través de la innovación que genera la investigación científica. Y es importante tener en cuenta que ésta debe llevar implícito un valor social orientado a mejorar la calidad de vida de las personas y el bienestar social. Espero que la información te haya sido de utilidad. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita.